Estimados colegas, en este video vamos a abordar la exploración del cuarto grupo de herramientas. Me refiero a este grupo donde tenemos 8 herramientas muy importantes para realizar construcciones geométricas y matemáticas, ¿no? Vamos a empezar con la primera herramienta, que es la herramienta perpendicular. Como sabemos, la perpendicularidad se da entre dos o más objetos geométricos o matemáticos, ¿no? Entonces vamos a necesitar, en primer lugar, la construcción de un segmento para establecer perpendicularidad con el mismo. Entonces, una vez que tenemos este segmento, podemos establecer la perpendicularidad de ese con otro objeto matemático o geométrico. En este caso, la recta perpendicular, si nosotros dejamos posición, ya vamos a hacer punto y segmento vector recta o semirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, teniendo seleccionada la herramienta, le vamos a indicar a GeoGebra que queremos una perpendicular a este segmento por alguno de los puntos. Voy a elegir por el punto B, ¿sí? Entonces GeoGebra nos trazó una recta perpendicular al segmento AB. Si queremos, por ejemplo, podríamos también ubicar un punto sobre el recta y volver a utilizar la herramienta perpendicular e indicarle a GeoGebra que quiero una perpendicular a esta recta por este punto. Entonces tendríamos rectas perpendiculares, segmentos perpendiculares, que van a tener una característica muy importante. Como sabemos, el ángulo entre ellos va a ser, que forman ellos, es de 90 grados. Es un ángulo recto. ¿Ah? Podremos modificar el segmento, la recta, pero no se modifica la perpendicularidad entre ellos. Bien, vamos a borrar esto y vamos a abordar la otra herramienta, que es la herramienta paralela. También sabemos que el paralelismo entre dos rectas o objetos geométricos se establece entre dos o más, ¿sí? Entonces vamos a necesitar primero un segmento y luego vamos a establecer paralelismos entre ese segmento. Entonces quiero trazar una recta paralela a este segmento por un punto cualquiera, que podría ser este punto, un punto C. Y se establece una relación de paralelismo entre el segmento y la recta. Bien, sencillo, fácil, intuitivo, como es todo este programa GeoGebra. Vamos a seleccionar todo esto, ya recordándoles que lo hacemos combinando las teclas Control A, seleccionamos y luego suprimimos para borrar todo lo que tenemos en pantalla. Vamos a ir a la tercera herramienta, que es la herramienta mediatriz. Sabemos que la mediatriz de un segmento es una recta que divide al mismo en dos partes iguales o en su punto medio, ¿no? Entonces vamos a primero graficar un segmento y luego vamos a establecer o medir o graficar la mediatriz de ese segmento. Vemos que acá GeoGebra nos dice dos puntos a un segmento. Quiere decir que le tenemos que indicar la mediatriz a esos dos puntos, ¿sí? O a ese segmento. Vamos a indicarle que queremos la mediatriz de ese segmento. Entonces hacemos un clic sobre el segmento y inmediatamente GeoGebra nos trazó la mediatriz de ese segmento. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos en relación a dos puntos. Tenemos esos dos puntos, le indicaremos la mediatriz que pasa por esos dos puntos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Muy
poderosa construcción porque sabemos que estos puntos van a mantener siempre la misma distancia a un punto que esté en la recta, ¿no? Por ejemplo, si hay un punto en esta recta, vamos a ver que la distancia del punto C a E va a ser la misma que la distancia del punto E a D. Y así cada vez que se vaya moviendo ese punto, se va a mantener las distancias. Esto lo vamos a hacer y nos vamos a adelantar un poco en cuanto al uso. Y acá vamos a tener una herramienta que se llama distancia o longitud. Y vamos a medir esa distancia, la distancia de C a E. Y vamos a medir la distancia de E a D. Y vemos que es la misma siempre, ¿sí? Entonces siempre va a pasar, yo muevo este punto, la recta mediatriz se mueve junto con la misma, el punto. Ese punto siempre va a mantener la misma distancia entre esos dos puntos. Entonces es una construcción, un concepto geométrico muy potente para hacer otras construcciones. Bien, vamos a seleccionar todo esto y vamos a ir a la cuarta herramienta de este grupo de herramientas, que es la herramienta bisectriz. La bisectriz, como sabemos, se relaciona con un ángulo. Entonces vamos a buscar acá en herramientas la herramienta ángulo. Y vamos a trazar un ángulo. Y ahora tenemos la bisectriz. 3 puntos, ¿sí? O 2 rectas para establecer el ángulo entre ellos. Entonces vamos a marcarle los 3 puntos de esa bisectriz, ¿sí? 3 puntos de ese ángulo, y GeoGebra lo que hizo es trazar la bisectriz de ese ángulo. Vamos a completar este ángulo con unos segmentos para ver algunas relaciones entre ellos, ¿no? Sabemos que esta bisectriz divide a este ángulo en dos ángulos congruentes o iguales. Veamos si esto es así. Vamos a medir, vamos a establecer un punto sobre la bisectriz y vamos a medir o vamos a formar el ángulo, por ejemplo el ángulo ABD. El ángulo ABD 28,41 grados. Y el ángulo DBC 28,41 grados, que acá lo simboliza con una letra griega, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de la potencialidad de este programa? Es que nosotros tenemos una manera de mostrar al estudiante de una manera gráfica, de una manera simple, sencilla y concreta, el concepto de bisectriz de un ángulo. Bien, vamos a borrar esto y vamos a trabajar con la herramienta tangentes, ¿sí? Tangentes, y acá selecciona punto, recta y luego circunferencia, cónica o función. Acá esto se refiere a una recta tangente, a una cónica, a una circunferencia o algo. Vamos a hacer una circunferencia. Una circunferencia con centro y un punto. Queremos saber nosotros cuáles son las rectas tangentes a esta circunferencia por este punto o por algún punto de la circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la herramienta tangente y si posicionamos el cursor, GeoGebra nos dice selecciona punto o recta y luego circunferencia, cónica o función. Vamos a seleccionar el punto, le indicamos a GeoGebra que queremos tangente por ese punto y a esta circunferencia. Y vemos que ahí tenemos una recta tangente a ese punto, a esa circunferencia en ese punto, ¿sí? Nosotros podemos ir moviendo el punto y ver cómo esa tangente se va moviendo
en relación al punto, ¿sí? Podríamos también querer saber una tangente a alguna otra cónica, como por ejemplo una elipse o una hipérbola. Vamos a adelantarnos un poco y vamos acá a graficar una elipse, ¿sí? Y vamos a indicarle a GeoGebra que queremos saber cuál es la tangente a esa cónica por ese punto, ¿sí? Y si nosotros movemos el punto, se mueve la tangente a ese punto. Bien, eh, podemos hacer muchas construcciones interesantes que las abordaremos en videos posteriores. Vamos a borrar un poco esto y vamos a empezar a analizar la sexta herramienta, que es polar o conjugado. Acá, ¿a qué nos referimos? Nos dice punto o dirección, vector, segmento, recta o semirecta y alguna cónica, ¿no? Veamos cómo funciona esto. Vamos a hacer una cónica, una circunferencia, ¿sí? Y vamos a hacer un vector. Vamos a trabajar con un vector que ya vimos anteriormente y vamos a ver si trazamos el polar o conjugado de esa recta, ¿no? Entonces vamos a ver, queremos este vector, perdón, y vamos a ver si trazamos el polar o conjugado de esos dos elementos. Vamos a polar o conjugado y nos explica acá que tenemos un punto o dirección, ya sea un vector, segmento, recta, semirecta y alguna cónica. Vamos a ver, vamos a marcar un punto, marcar el vector y marcar la cónica, ¿sí? Es el polar o conjugado de ese vector, ¿sí? Si nosotros nos remitimos a polar o conjugado, significa perpendicular de ese vector, es decir, una recta perpendicular de esto, y vamos a entrar a la séptima herramienta, que es ajuste lineal. Esto es muy útil para probabilidad, estadística y algunos conceptos relacionados con la geometría, donde nosotros vamos a tener una nube de puntos, y queremos establecer el ajuste lineal de esos puntos. Entonces dice acá seleccionar varios puntos o lista de puntos. Entonces seleccionamos la herramienta y vamos a seleccionar esos dos puntos y el ajuste lineal de esos puntos, ¿eh? Es decir, vamos estableciendo relaciones lineales con esos puntos. Vamos a en este video vamos a abordar el análisis hasta la herramienta quinta, ya que las otras herramientas son de un nivel un poco más avanzado que de desarrollarlas, no sé, nos estaríamos alejando un poco del sentido de este curso, que es brindar herramientas teóricas prácticas acerca de las construcciones geométricas para la enseñanza de la matemática dinámica, y en videos posteriores o en aplicaciones posteriores relacionaremos las demás herramientas. Bueno, un gusto haber
compartir este momento con ustedes y nos estamos viendo. Hasta